¿Qué es el pecado? Hermanos y amigos, pecado es romper las leyes de Dios. Pecado es no hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Pecado es hacer lo que Dios prohíbe que usted debe de hacer. Pecado es vivir una vida contrario a la voluntad de Dios. Pecado es usted vivir de espalda a Dios. Pecado es usted romper lo que la Biblia dice y no obedecer la palabra de Dios. Hermano, pero hoy en día estamos viviendo en una sociedad que ha decidido vivir de espalda a Dios y que en su propia malicia ha determinado lo que es pecado o no. Estamos viviendo en una generación perversa, con una visión totalmente extraviada y opuesta a lo que Dios dice que debemos hacer y cómo debemos de vivir. Hermano, pecado no es lo que usted quiera llamar pecado. Bueno no es lo que usted quiera llamar bueno. Dios ha determinado lo que es pecado y lo que no es pecado. Usted no determina lo que es pecado. Usted no determina lo que es bueno y válido. Dios, el Todopoderoso, el Creador, el dueño de todo lo que existe, es el que ya ha determinado lo que es pecado. Hermano, no importa la posición de cualquier persona. No importa si usted es el presidente. No importa si usted es un gran líder espiritual. Usted no determina lo que es pecado y lo que no es pecado. Dios ya lo ha dicho y lo ha determinado. Hermanos y amigos, estamos viviendo en una generación tan perversa, tan maliciosa, tan extraviada, tan lejos de Dios, que es como que si estuviéramos viviendo los tiempos que el profeta Isaías dijo en Isaías 5:20. Miren lo que dice la palabra: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellas personas. Hermano, por mucho que un presidente y por mucho que algún líder religioso quiera llamar las cosas que Dios considera como pecado, aunque la quiera llamar buena, siguen siendo pecado. Por mucho que un presidente, por mucho que un líder religioso quiera llamar bueno a lo que Dios llama malo, eso sigue siendo pecado. Por mucho que quieran legalizar el matrimonio gay, por mucho que los políticos y los presidentes lo quieran legalizar, eso sigue siendo pecado. Por mucho que quieran legalizar el aborto, eso sigue siendo, hermano, asesinato. Por mucho que los presidentes y los líderes religiosos quieran llamar el aborto como algo bueno y válido, hermano, eso sigue siendo pecado, porque Dios ya lo ha determinado como pecado. Hermanos y amigos, hoy en día, cuando dos personas del mismo sexo se casan, a eso hoy en día le quieren llamar amor. Eso no es amor, eso es pecado. Y ese pecado es condenado, hermano, con muerte eterna. Pues 1 Corintios 6, 9 al 10 dice la palabra que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Eso es pecado.